Hola, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en Mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Tantra, masaje y conciencia, volver a la alegría de vivir y vivirte, por Lara Carbu. Lara es coach y educadora y terapeuta emocional y sexual. Acompañó a personas sensibles y comprometidas con su crecimiento personal y espiritual que sufren y viven insatisfechas emocional y sexualmente en su vida por miedo, dolor, conflicto, traumas y dudas que desean resolver para recuperar su salud y disfrutar de una vida sana y placentera, sintiéndose bien consigo mismo y en sus relaciones personales. Además, facilitó apoyo, aprendizaje y orientación a parejas con dificultades de intimidad afectiva y sexual que necesitan recuperar la complicidad y la confianza en su relación para mejorar su calidad de vida como compañeros y amantes. Lara, bienvenida. Hola, Sally. Muchas gracias al equipo de Mindalia y muchas gracias a todos vosotros que habéis decidido pasar este ratito de vuestro tiempo aquí, hoy, conmigo, donde vamos a hablar sobre Tantra, sobre masaje tántrico, sobre conciencia y sobre qué es eso de volver a la alegría de vivir y de vivirte. A mí me gusta comenzar a hablar sobre todo esto, contándoos un poco sobre mi propia experiencia, lo que fue, digamos, mi iniciación en el camino tántrico allá por el año 2007, cuando yo recibo una invitación para participar en un taller de masaje tántrico profesional. En aquel momento, la verdad, yo no sabía qué era esto del tantra. Había oído algunas cosas, había leído también algo y era una época en la que se empezaba a ver también en televisión alguna entrevista y algunos programas que nos acercaban un poco qué era esto del tantra y la cantidad de cosas que permitía para mejorar y enriquecer la calidad de vida de las personas. En aquella época yo tampoco tenía mucha idea de qué era esto del crecimiento personal y la espiritualidad. Pero reconozco que aquella invitación me hizo latir mi corazón con mucha fuerza a pesar de lo desconocido, me llenó de 1000 dudas sobre si participar o no y finalmente decidí hablar con quien era el instructor, con quien sería el instructor de aquella formación, que me dijo que me quitara toda esa cantidad de historias de la cabeza para poder vivirlo, para poder sentirlo. Y recuerdo además que me dijo unas palabras que decían algo así como: atrévete a participar, porque si el tantra toca tu corazón, te cambiará y cambiará tu vida. Para mí, reconozco que siempre he sido una investigadora de lo personal, de lo emocional, de los temas de mejorar la calidad de vida, de mi propia calidad de vida en aquellos momentos que yo atravesaba también una situación difícil a nivel personal y con una relación de pareja. Pues fueron, digamos, las palabras mágicas que me hicieron finalmente decidir el participar de aquel fin de semana, que fue muy revelador, muy intenso y también muy descolocante para mí. Fueron 2 días intensivos en los que pude adentrarme un poco en conocer qué era eso del Tantra, que, como os decía, yo no había oído mucho hablar de ello. Sabía que tenía algo que ver con el tema de la sexualidad y el mejorar nuestra vida emocional y sexual y de nuestras relaciones y todo eso, pero al estar en aquella formación descubrí que era mucho más, que realmente
era toda una forma de vivir que impactaba en mi propio mundo, abriéndome una cantidad de puertas a aprender nuevas cosas para mejorar mi comunicación con los demás, mi comunicación conmigo misma y con mis relaciones personales de una manera totalmente que yo ni siquiera sabía que existía. Después de aquellos 2 días tan intensivos, recuerdo que el instructor nos preguntó a cada uno de nosotros qué nos llevábamos de aquella vivencia personal que quisiéramos compartir con los demás. Y después de haber estado todo el fin de semana, no solamente conociendo y adentrándonos un poco en qué era esto del tema del camino tántrico, recuerdo que acababa de recibir uno de los últimos masajes y yo solamente pude decir en voz alta unas palabras que me salían directamente desde el corazón y que fueron algo así como el que había descubierto una parte de mí que no conocía, había conseguido conectar conmigo de una manera muy profunda y que, por supuesto, no quería que nunca nadie más volviera a tocarme o acariciarme de una manera que no fuese aquella. Fue, como os digo, un fin de semana muy intenso, muy revelador y totalmente mágico, que durante un tiempo se convirtió en todo un camino personal, porque toda aquella enseñanza, toda aquella vivencia, toda aquella práctica, yo me la llevé rápidamente a mi vida y poco después tuve la suerte de recibir una invitación para formar parte del equipo de la escuela donde participé en este taller y además pude iniciar de pleno todo un camino que fue mi propio camino de iniciación a través de la filosofía y la vivencia tántrica. Como os digo, fue muy importante para mí, tanto que los 2 años siguientes se convirtieron en toda esta práctica que os digo, formé parte del equipo de formación de la escuela, viví muchísimas experiencias junto a los alumnos y alumnas con los que se llevaban a cabo las formaciones, hasta el punto de que efectivamente me tocó el corazón de tal manera que primero entré en una crisis personal importante, pero muy, muy necesaria también, porque me hizo entrar en contacto con lo mejor de mí misma, de manera que incluso 2 años después decidí dejar absolutamente todo, puesto que en aquella época yo yo tenía una trayectoria profesional empresarial y decidí dejarlo absolutamente todo con tal de poder compartir y ofrecer aquellas sesiones y aquellos encuentros tan delicados y tan sensibles a otras personas para que pudieran conectar con lo mismo y poder llevar su vida a un sitio mucho mejor, para poder crear un mundo mejor dentro de su propia vida, que además pudiera conectar y expandirse con todas las personas que nos rodean en la vida cotidiana. A día de hoy, esto, como te cuento, es mi propia experiencia, pero decidí empezar a caminar por mi propia cuenta e inicié un camino profesional junto al masaje tántrico, que fue aquella herramienta que yo aprendí y que me abrió tantas puertas en lo personal y después también en lo profesional. Creo que en todo este tiempo yo voy a intentar transmitirte lo que ha sido mi experiencia hasta el día de hoy, que es una experiencia muy personal. Está claro que hoy en día hay muchísimas escuelas, muchísimos enfoques y muchísimas personas como yo que se dedican a difundir la esencia y la enseñanza del camino tántrico. Lo más curioso de todo, porque yo también después continué mi formación junto a otras personas, otros instructores, otras escuelas. Lo más curioso es que en el camino me encontré de todo. Creo que a día de hoy lo más complicado es saber diferenciar entre lo que es tantra y lo que no es tantra. En un mundo en el que ahora mismo tenemos a nuestro alcance cantidad de oportunidades, cantidad de invitaciones para formar parte de cursos, de talleres y de experiencias terapéuticas, y en el que se ha utilizado la palabra tantra para nombrar muchísimas cosas que en realidad no lo son. Como te decía, hay muchísimas escuelas, muchos enfoques, muchas visiones, muchas personas en el mismo camino. Y en ese mismo camino que yo inicié hace mucho tiempo, donde te comento que estuve en contacto con diferentes maestros y diferentes fuentes de las que pude beber, encontré muchas cosas que no eran tantra, pero encontré otras muchas que sí y en las que, a pesar de que
cada maestrillo tiene su librillo, habían conseguido conservar la esencia de lo que es el Tantra de una forma muy pura, entregándosela a los demás también de una manera muy generosa y muy sensible y muy especial. Con esto te quiero decir, Tantra a veces se está confundido con filosofías, como si fuera una religión, incluso una secta, porque en algunos lugares del mundo existen grupos grandes de personas que se hacen llamar tántricas o tántricos que viven el camino, que viven el Tantra y a veces todo esto es confuso para nosotros en algunas partes del mundo que no tenemos tanto contacto con una visión profunda de las emociones, de la espiritualidad, del crecimiento personal, ahora ya mucho más consciente de qué es todo eso. De hecho, hoy en día, si tú entras en internet y en tu buscador colocas la palabra tantra o masaje tántrico, en muchos casos te vas a encontrar cientos de anuncios, cientos de espacios en internet, páginas web y blogs y demás, donde se hace una difusión un tanto distorsionada de lo que en realidad es el tantra. Y con esto quiero decir, o me refiero a que a veces encontramos fotografías y textos que hacen alusión directa a lo que sería un contexto sexual y erótico, puro y duro, donde se sigue comerciando con el cuerpo y con las personas como objetos sexuales y donde incluso se ofrecen de manera encubierta servicios sexuales al uso. Por ejemplo, en esta parte del mundo donde yo me encuentro, en Occidente, vivimos la sexualidad de una manera prácticamente o en exclusiva genital. Quiere decir que es como si no existiera otra cosa. La sexualidad es que se vive de una manera muy relacionada con el coitocentrismo y parece que nos hemos quedado ahí. Entonces, también es normal a veces que utilicemos la palabra tantra o masaje tántrico para poner este nombre como una etiqueta a determinados servicios, como algo más exótico de lo que conocemos aquí. Tantra no tiene nada que ver, y el masaje tántrico, que lo vamos a ver a continuación, no tiene nada que ver con el masaje erótico o con un servicio de carácter sexual o un servicio incluso de prostitución. Tantra es mucho más que eso y no quiero, por supuesto, y en este momento que se ofenda a nadie, porque además en el camino de la aceptación, que es otra de las cosas que vamos a hablar a continuación, todo cabe. En este mundo, la cantidad de cosas que tenemos a nuestra disposición sirven para unas personas y para otras no. De la misma manera que quizá el masaje tántrico de origen nos sirve a algunas personas y a otras no. Y sencillamente es muy interesante el aprender a diferenciar e identificar qué es lo que necesitamos para, llegado el caso, si lo escogemos como un camino o una opción de vida o una opción terapéutica o así, sea algo que realmente conecta con nuestras necesidades en un momento particular y que no se convierta en una decepción. Creo que es interesante en este punto darte lo que sería mi visión o hablar un poco de lo que es el Tantra en sí. Hay, para mí, realmente, más que una religión o una filosofía, o una secta o un grupo de personas con una ideología concreta, creo que el Tantra es una forma de vivir. Una forma de vivir que en esta parte del mundo, aquí en Occidente, por ejemplo, nos resulta altamente atractiva y seductora, porque está en conexión con el tema de la sexualidad y las emociones, pero con una visión y con un enfoque muy diferente a lo que conocemos. El Tantra acepta la sexualidad como una parte de la vida cotidiana de todos y de todas, que se vive en absoluta naturalidad e espontaneidad, con la misma alegría e inocencia que aborda un niño cualquier aspecto de la vida. Hay dos tipos tendríamos que hablar aquí también de dos corrientes, o las dos grandes corrientes tántricas que existen en el mundo, para poder ubicarnos más concretamente sobre lo que vamos a hablar. Una sería el Tantra budista, que es un tantra que viene más de la parte del Tíbet, donde las personas aprendemos de manera voluntaria e individual a cultivar la conexión con nosotros mismos a través de prácticas de meditación y respiración intensas, profundas, donde nos adentramos más en el cultivo de la energía sexual de carácter propio para nosotros.
Sin embargo, hay otra corriente que es originaria de la India, que sería el Tantra hinduista, que tiene una visión más conectada o más cercana a la interactuación y la conexión que tenemos las personas los unos con los otros. El aprender a conectarnos desde una visión constructiva de aprendizaje, a servirnos como modelo y referencia a veces en la vida, para darnos cuenta de quiénes somos, hacia dónde vamos, en qué estamos construyendo y poniendo nuestra energía y hacia dónde queremos ir. Sería un tantra más en el que definimos o en el que aprendemos eso que últimamente hablamos tanto, que sería el aprender a amar y amarnos, aprender a querernos a través del vínculo que tenemos con los demás. Y aquí obviamente también hay una conexión bastante importante de esa parcela y ese área de la vida que algunas personas cultivamos con especial dedicación, que sería la pareja. Es importante para todos y esta visión tántrica nos ayuda también a mejorar la comunicación y nuestra conexión a nivel de intimidad emocional y sexual de una manera diferente, una manera mucho más libre, mucho más sana, digamos, mucho más cómplice, mucho más placentera, donde nos atrevemos a mostrarnos tal y como somos, donde nos aceptamos tal y como somos y aprendemos a aceptar al otro tal y como es, en un vínculo muy sano que nos ayuda a crecer y construir en relaciones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir plenos y la vida mucho más fácil, en lugar de criticarnos, juzgarnos o sencillamente destruir eso que un día nace entre dos personas y que se antoja como bonito. Por continuar hablando de qué es el Tantra, por definición, a mí me gusta mucho ir a la base y a los significados de las palabras y de ahí ir desarrollando un poco para comprenderlo mejor. Tantra tendría, digamos, tres connotaciones importantes. Desde el sánscrito, la palabra Tantra significa, por un lado, tejido o urdimbre, en alusión a la materia de la que está hecho algo. Habría otro significado, otra connotación, que es misterio, en alusión al misterio de la vida, a ese misterio que todavía seguimos teniendo ahí, que es el misterio del nacimiento de la vida, el misterio de la reproducción, de cómo a través de dos células y en su fusión conseguimos crear vida y crear seres, en este caso seres humanos completos como somos nosotros. Y habría un tercer significado de la palabra tantra, que sería expansión de la conciencia. Expansión de la conciencia en alusión también a la conciencia que somos y que en conexión desde el yo con la conciencia universal nos hace tener, digamos, esa sensación de estar conectados con el todo, en un entramado en el que nadie está solo y la individualidad se diluye, para también recordar la primera experiencia que tuvimos en nuestro desarrollo, mientras nos estábamos creando y formando en el vientre de nuestra madre, en esa relación primaria de fusión y de sustento de la vida que tuvimos con ella. Bueno, pues dicho todo esto y ahora ya pudiendo poner un poco más significado, pudiendo hilar estas tres connotaciones de lo que implica y expresa la palabra tantra, para mí, en sentido así como sencillo, muy concreto, voy a intentar ser lo más concreta posible porque ya de por sí a veces ponerle palabras a algo que se experimenta es complicado, pero podríamos decir que Tantra es el camino de la aceptación. ¿Y ese camino dónde está? Pues estaría aquí, en presente, viviendo la vida en presente, viviendo el misterio de la vida y todo lo que abarca, porque no es solamente el vivir cotidiano, ¿no? Nos abarca en relaciones, en el trabajo, la familia, los hijos, los amigos, todo lo que, nuestra casa. Entonces, tendríamos ese camino de la aceptación que se vive en presente, aceptando que la vida es un misterio, sabiendo a veces y encontrándole explicación y para qué es a muchas de las cosas que suceden en lo cotidiano, pero también aceptando que tiene esa parte de misterio y que por misterio es bonito como tal, permitiendo una apertura mental y del corazón sin miedo que produce esa expansión y esa expansión de la conciencia,
con el despertar previo, que nos va a permitir después conectar con la conciencia universal de quién soy, de qué hago aquí, hacia dónde voy y cómo me relaciono e interactúo con los demás. Al hilo del título de la conferencia, cuando hablamos de volver a la alegría de vivir y de vivirte, en estos tiempos, en la nueva era, donde estamos en contacto con muchísima información y ahora ya sí más conscientes de qué es eso del camino de crecimiento personal y espiritual, para muchas personas, yo que me encuentro en el trabajo, en el día a día, muchas personas comentan que no todas las promesas que nos ofrece la nueva era se ven cumplidas en el día a día, donde después de leer, de informarnos en Internet, de asistir a infinidad de talleres y encuentros de formación y de compartir con otras personas, cuando volvemos a nuestras vidas cotidianas, nos damos cuenta de que esto de crecer y de evolucionar no es tan fácil. Que estas frases que conocemos como, por ejemplo, todo lo que necesitas está dentro de ti, o las respuestas que estás buscando están dentro de tu corazón. También esto de eres el creador de tu propia vida, con esa invitación constante a hacer, 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 pues no siempre es fácil. No siempre es fácil porque todo esto es una información que nos llega del exterior y que nos invita a ir hacia adentro. Pero ¿cómo encontramos ese camino? ¿Cómo encontramos el camino que une todo este conocimiento que tenemos con eso que necesitamos para encontrarnos en nuestras carencias y en nuestras necesidades personales, para encontrarnos y aprender a conocernos y descubrirnos desde dentro, quiénes somos realmente? Es ahí donde un poco quizás retomando esto que te decía de mi propia experiencia, me doy cuenta de que Tantra es uno de los caminos, un camino holístico que te permite desde diferentes ángulos encontrar ese camino que conecta todo este conocimiento que nos rodea desde, bueno, todo este tiempo de ahora, pero viene de tiempo atrás, con nuestra esencia, con ese potencial que nos dicen que está dormido y que se esconde en nuestro interior y que solamente conectando con él hará que nuestra vida se transforme y que nuestra vida se convierta en un lugar mucho más pacífico, amoroso y un lugar que nos invita y que nos conecta directamente con el gozo y la experiencia del placer de vivir. Y es que, bueno, pues en todo esto el Tantra también se ha puesto muy de moda. Como os decía antes, nos ofrece una propuesta muy seductora porque dentro de todas las corrientes o dentro de todas las propuestas y caminos de crecimiento personal y espiritual nos habla de la sexualidad, nos habla de esa parcela que muchos de nosotros por aprendizaje, por cultura, por educación y creencias que hemos ido adoptando con el paso de los años, nos han hecho vivir tanto las emociones como la sexualidad un poco en conexión con la represión, con el sentimiento de culpa, con el miedo a mostrarnos como personas débiles, ¿no? El miedo a mostrar la vulnerabilidad y la sensibilidad que reside dentro de cada uno de nosotros. Y además es un camino, digamos, es una corriente o una forma de vivir que incluye y que nos invita a vivir y adentrarnos en la sexualidad de una manera natural y sana, que se vive y que forma parte de la vida cotidiana de manera espontánea y natural, y gozosa y placentera y libre, y que muchas veces además escuchamos que conecta con la inocencia y la frescura de cuando éramos niños, ¿no? Es vivir las emociones y la sexualidad como si fuera un juego, volviendo a jugar como niños, rescatando a ese niño y niña que está en nuestro interior y que en algún momento por las experiencias de vida que hemos ido arrastrando, ese bagaje de vida que tenemos todos, se quedó ahí enfadado o agazapado o sencillamente con el miedo a vivirse desde ahí. Y es que en esta forma de vivir, como es el camino tántrico, aprendemos a encontrarnos con la represión para transformarla en expresión de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que nos hace sentir bien. Transformamos la culpa, por ejemplo, en la responsabilidad,
de ser lo que somos, de tomar nuestras propias decisiones, de saber que cada acción va a tener un resultado y que va a ser más o menos gustoso y que, como digo yo muchas veces, ¿no? En la vida a veces se gana y otras veces se aprende. Para ir reparando, rectificando, reajustando lo necesario en un camino donde vamos encontrándonos con nuestros miedos, nuestras sombras, nuestras debilidades, pero también con nuestros dones y talentos, con todo nuestro potencial para poder iluminarlo, verlo y decidir qué queremos hacer con ello de ahora en adelante. Es un camino también, como te digo, donde el sexo y la emoción y la conexión entre las personas de corazón a corazón la vivimos como algo natural, cotidiano y como un juego que nos hace sentir bien. En medio de todo esto podríamos hablar de que el camino tántrico tiene un objetivo concreto. Ahí como tenemos tres partes casi siempre de ese camino. Son tres partes que conectan con tres centros importantes. Si conocemos los centros energéticos o los chakras, las ruedas de energía que están ubicadas en nuestra columna energética, la columna vertebral también, hay tres centros importantes. Uno sería el centro que está bajo el ombligo, el centro sexual, otro sería el centro emocional a la altura del corazón y el otro estaría en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, el objetivo del Tantra es hacernos comprender que es por derecho de nacimiento, que tenemos la capacidad de adentrarnos en nuestro cuerpo, aprender cómo funciona, aprender a respetarlo en lugar de comerciar con él, que tenemos esa capacidad de aprender a sentirnos y a conocernos profundamente, cómo funcionamos, qué nos hace sentir bien, qué no. Y empezar a respetar eso y aceptándolo, empezar a liberarnos capa por capa, sin sentir el cuerpo como algo simplemente doloroso, donde muchas veces conocemos la enfermedad y otra serie de cosas que nos resultan ciertamente incómodas. Otro de los objetivos, y esto estaría más en concreto, esto que te estoy contando, estaría más en concreto con la parte baja del cuerpo y con ese conocimiento orgánico de cómo es nuestra biología, cómo funcionamos a nivel reproductivo y a nivel sexual. Hay otra parte muy importante y es que si trascendemos eso y aprendemos a aceptarnos desde ahí, la energía empieza a irradiarse y a expandirse por otras zonas de nuestro cuerpo en dirección ascendente hacia la cabeza. Y entonces, en esa aceptación personal de cada uno y cada una de nosotros, nuestro corazón se relaja, empezamos a crecer en autoestima y valor personal y nuestro corazón se abre. Cuando nuestro corazón se abre, se activa nuestro electromagnetismo natural. Es como un brillo interior que empieza a irradiar hacia afuera y con el que empezamos a traer a nuestra vida de manera fácil y sencilla todas y cada una de las cosas que necesitamos para sentirnos bien, para realizarnos personal y profesionalmente en nuestras relaciones personales. Si todo esto sigue avanzando, progresando y seguimos creciendo ahí evolutivamente, habría una siguiente fase que sería la fase de la iluminación de la conciencia y es cuando todo este torrente energético y toda esta exploración y todo este autoconocimiento personal llega a nuestra mente. Ahí es donde además es como si se abrieran las compuertas, nuestra mente se abre y se expande permitiendo la limpieza de muchísimas cosas, sobre todo de las creencias limitantes. Se abre con el fin de poder iluminar todo eso que está obstaculizando y bloqueando nuestro presente, nuestra vida, que nos está apartando, nos está manteniendo al margen, como detrás de un muro que nos impide conectar con lo que somos realmente y con el placer de vivir. Esta expansión de la mente es una apertura de fronteras donde empezamos a cuestionarnos muchas cosas, sobre todo muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo en nuestro camino de vida desde la infancia, que no hemos revisado, que no hemos cuestionado. Y empezamos a darnos cuenta qué es todo eso, qué de todo eso me puedo quedar porque realmente me hace bien y lleva mi vida a un nivel de bienestar y de calidad y
de salud que me hace encontrarme bien y qué no, para desecharlo y abrirme a otras cosas. Cuando esto además empieza a funcionar, interconectándose todo ello, habría incluso una siguiente fase que es la apertura, que es lo que nos conectaría con la conciencia universal. Si esto sucede, además, empezamos a sentir como nuestra vida de manera fácil y de manera natural empieza a rodar y empieza a fluir con una facilidad que a veces también nos sorprende, y nos empezamos a dar cuenta de que nos sentimos seguros, seguras, confiados y confiadas. Nuestra autoestima se ha empezado a desarrollar y con ella hemos empezado a activar todo nuestro potencial, y eso que nos convierte en personas auténticas, únicas e irrepetibles en el mundo. Empezamos a brillar desde ahí. Esto que te digo de cuando todo esto empieza a moverse, empezamos a transitar este camino, que obviamente es parte por parte, que implica un tiempo de introspección, de indagación, de investigación, de comprensión, de perdón también, porque siempre y hasta ahora lo que te trae al presente lo has hecho lo mejor que sabías y lo mejor que podías. Si todo esto avanza en eso que te digo que es empezar a conectarte con la vida de nuevo, con esa energía vital que impregna el universo, esa energía primaria que también sería energía sexual universal, la energía que es fuente de vida y que le da forma a todas y cada una de las cosas que conocemos y que con las que permitimos que la vida nos sorprenda, se produce una transformación de la que yo puedo dar fe también por mi propia experiencia, que es muy reveladora y que muchas personas estamos demandando en los nuevos tiempos. Es una transformación que nos hace pasar, pero todo esto además ya no desde el conocimiento, sino desde la propia experiencia, nos hace pasar de lo que sería la economía de la escasez, donde hemos aprendido a luchar, a competir, a quitarle a otro lo que siento como mío, a guerrear constantemente entre los unos y los otros. Una economía de escasez que realmente a veces nos llena la vida de cosas materiales, pero nos empobrece el corazón y nos sentimos pobres espiritualmente. Pues hacemos una transformación muy reveladora y muy intensa que consiste en pasar de la economía de la escasez, de esta escasez de recursos que escuchamos continuamente, a la economía de la abundancia. Es una economía que conecta con la energía universal, con la fuente de amor ilimitada que existe en el universo y de la que realmente disponemos constantemente y de donde provienen recursos ilimitados para abastecernos a todos, sobre todo a nivel emocional, a nivel personal, a nivel espiritual y por ende a nivel material, porque todo está unido, materia y espíritu conectados en nosotros, viviendo y expresándose y expandiéndose en nuestra vida cotidiana cuando tenemos el corazón abierto, cuando nos atrevemos a ser lo que somos y lo hacemos sin miedo. En este camino del que te estoy hablando, es muy importante aprender a amar. En la visión tántrica, amar es sinónimo de aceptar. Y esto no es tan fácil. Por eso hablábamos al principio del camino de la aceptación. Esto implica aceptarte tú, tal y como eres, y aceptar todas y cada una de las cosas que están a tu alrededor, porque forman parte de ti, forman parte de tu realidad y forman parte de tu vida. En el universo no hay error. Todo está calculado, todo está medido y todo colabora en una vivencia nutritiva a favor de tu propio aprendizaje, en todo esto que yo te estoy contando. Para aprender, en el camino de aprender a amar, es interesante y sobre todo, bueno, podríamos decir también necesario, el adentrarte en ti, encontrar ese camino que conecta todo esto que comentaba antes del conocimiento con tus propias necesidades. Y es el camino de aprender a conocerte, aprender a saber quién eres,
aprender cómo funcionas, cómo todo esto que gira a tu alrededor, que es este conocimiento que nos entrega la vida a través de diferentes fuentes, se adapta a ti, se adapta a tus necesidades, a tus propios mecanismos, a tu propia forma de sentir, de vivenciar la vida, de conectarte con los demás, de comprender y comprenderte. Y en este camino, como te decía, existen estas 3 fases y una de ellas es el aprender a adentrarte en tu cuerpo, conectar de manera orgánica con eso que tú eres y con el espíritu hecho materia, porque al final nuestro cuerpo es una parte visible de todo eso, mientras que el espíritu sería esa parte invisible también de lo que tú eres y que viven conectados en ti. Bueno, también escuchamos mucho hoy en día y en el Tantra, el camino tántrico, también hace bastante hincapié en el despertar de la conciencia y la sabiduría dormida que hay en ti. Desde la visión tántrica esto significa aprender a conocerte y aprender a despertar tu autenticidad personal y ser tú mismo. Porque yo creo que es importante hacernos la pregunta de si somos o no felices y también observar a nuestro alrededor si las personas de nuestra vida, las personas de nuestro entorno son felices. Hemos aprendido a vivir desde capas muy superfluas en las que aparentamos la felicidad, pero en realidad hay evidencias que demuestran que algo está pasando, como por ejemplo la tasa de separaciones y divorcios que va en aumento alarmante a día de hoy entre las parejas, donde también sabemos que muchas veces permanecemos atados en lugar de unidos por cuestiones que solamente están en conexión con necesidades económicas y apegos innecesarios porque hemos delegado nuestra vida y nuestra aparente felicidad en manos de otras personas que no somos nosotros, cuando en realidad nuestra vida es nuestra propia responsabilidad y con ella todo lo que sale de nuestra vida. Es nuestra propia responsabilidad ser felices, es nuestra propia responsabilidad estar sanos, es nuestra propia responsabilidad cultivar relaciones que nos nutran y que nos hagan sentir cada día que la vida merece la pena y no todo lo contrario. Todo esto forma parte de este camino que yo te estoy contando. Además, hay otra cosa bastante significativa y es que la tasa de enfermedades crónicas y de incluso depresión también va en aumento y eso nos tiene que transmitir algo, nos tiene que transmitir, nos tiene que hacer comprender que algo pasa y que muchas veces no hay mejor forma de ayudar a los demás que empezando por nosotros mismos. Es otra de las cosas que me gusta mucho de toda mi experiencia, que hace alusión a que la paz empieza en cada uno de nosotros, que mientras nosotros estemos en guerra es difícil que la guerra desaparezca de nuestra vida, que el amor que deseamos empieza por nosotros mismos, por nuestro propio aprendizaje, por aprender a ser y convertirnos en la persona que somos o esa persona que queremos ser. Y entonces empezaremos a atraer las personas que deseamos, que no son más que personas como nosotros que conectan con la misma forma de ser y la misma forma o la misma filosofía de vivir la vida, ¿no? En estos tiempos y en cuestiones de tantra y visión tántrica, otra de las cosas muy importantes que experimentamos en este camino y a través de la experiencia del masaje tántrico, que ahora vamos a hablar de ello a continuación, es cómo empezamos a fusionar lo que es la vida material con la vida espiritual. Hay una fusión muy interesante que yo he ido experimentando con el paso de los años, que es hacer el tránsito de la O a la I. Durante mucho tiempo hemos vivido con las creencias de que o éramos personas con mucho éxito material y mucho desarrollo profesional, pero 0% espiritual, o éramos personas espirituales abocadas a la eterna pobreza material.
En esto que te digo de aprender a encontrarte contigo, aprender a encontrar ese camino que te descubre quién eres, donde también aprendes y comienzas de una forma muy fácil a brillar desde tu ser y desde tu autenticidad, este tránsito se produce de manera irremediable y de manera también muy natural y muy fácil. Porque la vida material y la vida espiritual también, como te decía antes, están totalmente fusionadas. Una parte es visible, la otra es invisible, pero se dan estrechamente la mano y forman parte de lo mismo. Estamos en ese tránsito, en lo que te decía de aprender a hacer esa transformación y aprender a transformar nuestra vida desde la economía de la escasez a la economía de la abundancia. Ahora sí, dentro de todo esto, el Tantra, en este camino de crecimiento personal y espiritual, tiene diferentes prácticas y diferentes formas de conseguir esto. Una de ellas es el masaje tántrico, que, como te decía al principio, no tiene nada que ver o no conecta con lo que sería el masaje erótico, el masaje sensitivo al uso o el masaje cuerpo a cuerpo que encontramos a veces en Internet. Como te decía, el masaje tántrico es una de las prácticas más importantes de esta forma de vivir. Hay más y probablemente algunas de ellas las conoces, las practicas o tienen que sonarte porque también están ahora mismo en el momento presente, están teniendo una presencia muy importante, como por ejemplo el yoga, la alimentación, la danza, la respiración, la meditación y también todo esto que escuchamos de aprender a relacionarnos con los demás y aprender a relacionarnos en el amor y en la pareja de una manera diferente. El masaje tántrico es una práctica esencial para mí, que fue allá con lo que yo comencé cuando te decía que dejé absolutamente todo para dedicarme a enseñar a otras personas lo que yo había aprendido y lo que yo había adoptado en mi vida, que me había hecho crecer y alcanzar un estado de plenitud y de felicidad que no hubiera imaginado nunca. Es una práctica esencial porque conecta con la caricia original. La caricia original es, retomando esto que te decía de la primera relación importante, emocional y sexual que tenemos en nuestra vida con nuestra madre, el masaje conecta, la caricia original sería esa caricia que le ofrece una mamá a su bebé en el momento de nacer y estrecharlo por primera vez entre sus brazos. Hay algo que ocurre en muchas personas, que a mí me ocurría, que yo me di cuenta en su momento a través de mi propia experiencia recibiendo el masaje y ofreciéndoselo a otras personas, y que yo llamo el síndrome del cuerpo congelado. Esto quiere decir que muchas personas, cuando entramos en contacto con este tipo de práctica, este tipo de caricia, que se ofrece en total respeto, en total presencia y con una conciencia a través de las manos tan especial, implica el que durante nuestras infancias, en muchos casos, parte de nuestras carencias y nuestras necesidades insatisfechas hoy en día están en la falta o en la ausencia de caricia, de contacto, de cuerpo con nuestra madre, de ese calor que emana el cuerpo de esta mujer que nos ha gestado en su vientre y que de alguna manera tiene capacidad reparadora y reequilibradora y sanadora para cuando somos niños. Por eso es tan importante. Eso es en realidad un masaje tántrico. Es una reconexión, es un volver a la caricia original para recibir amor, respeto, presencia y tacto consciente de una manera delicada y especial, que vuelve a poner en marcha nuestros mecanismos internos, vuelve a poner en marcha nuestra energía sexual,
que expandiéndose y saliendo desde nuestras caderas a otras zonas del cuerpo va a llegar a nuestro corazón y después a nuestra mente. Todo esto implica un proceso de limpieza a niveles muy profundos, donde a mí me gusta poner el ejemplo de las mangueras, de una manguera de jardín. Cuando dejamos de recibir suficiente calor corporal, suficiente cariño, suficientes besos, suficientes abrazos para sentirnos bien, aceptados, nutridos por nuestra madre y por las personas que forman parte de nuestra vida y que son importantes para nosotros, nuestro cuerpo comienza a crear corazas, comienza a crear muros y comienza a crear barreras, con esa sensación también de que para conseguirlo necesitamos luchar. Cuando hablo del ejemplo de la manguera, a veces en todo este proceso de experiencia personal hasta hoy, vamos creando como nudos en diferentes partes de nuestro cuerpo, bloqueos que se dice hoy en día. Son como nudos en esa manguera del jardín con la que si yo intento asomarme a mis plantas y a mi jardín dentro de mi casa e intento nutrirlas con agua, no es que no llegue, sino que va a salir con dificultad, se va a mover con dificultad. Pues muchos de nosotros tenemos un montón de nudos en todos los canales que recorren nuestro cuerpo. Y hasta que no desbloqueamos eso, nos resulta complicado esto de conectarnos con nosotros mismos, crecer y evolucionar personal y espiritualmente en el amor y en todas y cada una de las cosas que incluye nuestra vida. Y es que nuestro cuerpo es el templo en el que vivimos y con el que conecta nuestro espíritu, nuestro ser. El cuerpo es el espacio también donde vive nuestro alma y necesita, como os decía antes, necesita que aprendamos a aceptarlo, que aprendamos a quererlo, que aprendamos a respetarlo y a nutrirlo con las cosas que nos hacen sentir bien, en lugar de, sin querer, por aprendizaje y por otras muchas cosas, maltratarlo o destruirlo o enfermarlo. Entonces, el masaje es un trabajo, el masaje tántrico realmente es un trabajo profundo que nos pone en contacto con todo esto. Nos pone en contacto con descubrir ese camino hacia nosotros mismos, que nos permite entrar en contacto con nuestra energía sexual, con nuestra energía emocional, nos permite desbloquear y nos permite despertar todas las zonas dormidas o congeladas para permitir que la energía de la vida que nos envuelve, la energía sexual universal y la energía vital del universo vuelva a entrar en nosotros y permeemos en un intercambio que es el dar y recibir, que también es natural en todos nosotros. Por ponerle un poco de palabra, o sea, por ponerle también alguna imagen más concreta, sin que sea tan etérico, voy a enseñarte una imagen. No sé si se ve bien. En esta imagen se puede apreciar el cuerpo humano con todo un entramado de canales principales, secundarios y todas sus ramificaciones que corresponden al cuerpo energético, pero que también tienen conexión con algo mucho más familiar que conocemos todos, que sería el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema nervioso y demás. Aquí, no sé si se ve, está señalado este punto energético que es tan importante. En el cuerpo de cada uno de nosotros, el sacro, segundo chakra, el centro sexual, es la fuente y es el lugar donde se encuentra la energía sexual primaria. Una energía que al despertarse y comenzar a fluir por nuestro cuerpo tiene suficiente intensidad y fuerza. A mí me gusta a veces poner el ejemplo de las bocas de incendio que salen a veces en las películas cuando llega un coche y hace ¡pum! Y la rompe y empieza a salir el agua como un surtidor con mucha fuerza. Nuestra energía sexual tiene esa capacidad.
La práctica del masaje tántrico es suave y no se convierte en algo tan intenso, pero sí que mueve la energía sexual para conseguir romper bloqueos, romper barreras, romper muros, destruir limitaciones y limpiarnos, soltando todas esas creencias limitantes y toda esa cantidad de material tóxico, físico, emocional, mental y energético que vamos creando a lo largo de nuestra vida, que nos permita fluir fácil y de una manera natural y una manera espontánea en el día a día. También escuchamos hoy en día, que lo comenté antes, el tema del despertar el creador que todos somos. Esto es cierto, pero es verdad también que muchos de nosotros, y yo misma en su día me preguntaba, ¿dónde reside este creador? Hay un espacio, ¿dónde está el creador? ¿Dónde está ese ser que yo soy, que tiene esa capacidad creadora? Hay un espacio en nuestro cuerpo, que es las caderas, donde se encuentran nuestros órganos genitales y donde duerme y desde donde nace también esta energía sexual de la que yo te estoy hablando, que yo llamo el laboratorio creativo y creador. Si te das cuenta, a nivel orgánico, en esta zona de nuestro cuerpo se encuentran las semillas que en un momento de nuestra vida se convertirán en vida. Y esto sería desde la parte más física, pero muchas veces es desde aquí, desde donde sentimos también nuestros deseos y la necesidad de cumplirnos, desde una parte muy visceral nuestra, como un empuje, una corriente eléctrica que nos permite ir tras nuestros sueños. Pues muchas veces es difícil, yo siempre con el paso del tiempo también me he dado cuenta de que si no entramos dentro de nuestro laboratorio creador para saber qué hay, cómo somos también ahí, cómo se expresa nuestra energía, cómo se mueve, qué nos cuenta, qué necesito, cómo voy a nutrirme de lo que necesito para sentirme bien, es muy difícil realmente entrar en contacto con el creador, porque no es hasta que esta energía comienza a desplegarse para abrir nuestro corazón sin miedo a desear y a cumplir todo esto de lo que te estoy hablando, que además le podemos poner imágenes, le podemos dar forma en nuestra mente y entonces dejar tanto de ir tras las cosas, sino que permitir, con esto que te digo que es activando nuestro potencial y nuestro propio electromagnetismo, que las cosas vengan a nosotros, como si fuéramos imanes de atracción que se acercan para, con una mente despierta, poder identificar qué de todo lo que nos trae la vida son las verdaderas oportunidades que nos van a permitir ir tras nuestros sueños y además poder cumplirlos y alcanzar nuestros propósitos. Así que el masaje tántrico es realmente una vivencia y una experiencia y una práctica que nos permite de una forma muy suave y también diferente y reveladora quitar, comenzar a disolver mientras vamos reconociendo esas capas que con el paso del tiempo hemos ido construyendo y que muchas veces nos mantienen alejados de lo que en realidad somos y la vida que queremos disfrutar y que queremos vivir. Así que, pues todo esto es el tesoro que esconde el camino tántrico, que era una de las cosas de las que yo quería hablarte hoy, porque con nuestra sexualidad abierta, libre, sin juicios, sin represión, desde una expresión libre y aceptada, desde la salud y desde la naturalidad que le corresponde, se nos abre el corazón sin miedo a vivir, se nos expande la mente y con ella la consciencia, y entonces empezamos a descubrir qué es eso de reconectar con la alegría de vivir y de vivirnos aceptando lo que somos, orgullosos y orgullosas de ser quienes somos, para después poder entregarle al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pues esto es lo que yo quiero transmitirte, que Tantra es un camino de aceptación, es el camino de la aceptación, un camino también que se ofrece y que reside como algo familiar dentro de todos, que es un camino de crecimiento personal y espiritual
que todos en el fondo conocemos porque es natural, porque es lo que somos y que podemos reconocer desde nuestro interior hacia afuera. Que el masaje es una de las opciones disponibles que tenemos para conseguirlo y, como te decía, para poder de nuevo conseguir brillar con la alegría de vivir y de vivirnos desde el corazón. Y bueno, pues ahora, Sally. Sí. Pues hasta aquí yo esto es lo que quería compartir. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Lara. ¿Empezamos con las preguntas? Ok, sí.